Como decía nuestro pastor, hemos comenzado esta serie de predicaciones en el libro de Corintios, en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Y hoy vamos a predicar lo que Pablo le escribe a estos Corintios en el capítulo 3. Entendemos de que Pablo está respondiendo a una serie de inquietudes, de dudas, de cómo debía abordarse la vida del creyente, cómo debía enfrentarse también la comunión y el servicio dentro del culto, cuál eran el estilo de vida que debía vivir el creyente, si se debía adaptar a la cultura a la cual pertenecía o había cierta diferencia que los creyentes tenían que hacer notar. Y también Pablo, recibiendo noticias de algunos que pertenecían a la iglesia de Corintios, le habían llevado. Pablo escribe esta carta para exhortarles, para llamarles la atención, dado que no se estaban justamente comportando a la altura de lo que significa ser un hijo del Señor. Hemos comenzado predicando ya el capítulo 1, el capítulo 2, y como les comentaba, hoy día vamos a hablar acerca de este capítulo 3. En general, la temática de estos primeros capítulos son justamente divisiones. Uno de los muchos problemas que hay en la iglesia de Corintios. No es solo el único, pero Pablo comienza hablándoles acerca de problemas de división. Y estas divisiones justamente ocurren debido a la influencia de su cultura, al estilo de vida de aquella época en la ciudad de Corintio. El título que hoy día lleva el mensaje, la predicación, es que somos siervos que colaboramos en la obra del Señor. ¿Ya? Y esto Pablo quiere dejárselos bien en claro. Cada uno de nosotros, especialmente aquellos que han sido llamados al oficio, al ministerio del pastorado, de la enseñanza, debe la iglesia entender que son siervos que colaboran y aportan en la obra del Señor para que la iglesia crezca sana en el conocimiento de su palabra. Entonces quisiera comenzar, tenemos que adaptarnos, como contaba nuestro pastor, a la realidad que hoy día tenemos, dado que en nuestro templo están haciéndose algunas reparaciones. Y hemos adaptado este lugar para también poder continuar y darle continuidad a nuestros servicios. En los primeros capítulos vimos que la iglesia en Corintio tenía divisiones reales y profundas. Eso lo vimos en el primero y segundo capítulo. Pareciera ser que esta división no era solamente un asunto de preferencias, sino más bien de orgullo y de jactancia. Los que habían conocido a Cristo a través de la predicación o la enseñanza de Pedro, de Pablo o de Apolos, pensaban, algunos, no, por cierto, no toda la iglesia, pero estos ejercían gran influencia en la iglesia, pensaban que su fidelidad a estos hombres los hacía de alguna manera superior a los demás. Es decir, yo soy seguidor de Pedro, yo soy seguidor de Pablo, o yo soy seguidor de Apolo. O algunos que se consideraban quizás incluso más espirituales decían, no, yo no soy
nosotros no somos seguidores de ningún hombre, somos seguidores directos de Cristo, discípulos de Cristo. La iglesia en Corintio era rica en bendiciones, había sido de parte del Señor dotada con muchas bendiciones, con muchos dones. Pero aún así era una iglesia que estaba dividida. Y esta iglesia estaba siendo profundamente afectada e influenciada de manera negativa por su cultura. Había algunos en la iglesia de Corintio quienes eran muy dados a sobreenfatizar la importancia de poner atención a la retórica de los filósofos de la época, dados a la sabiduría humana. Y más que fijarse si lo que decían era verdad o mentira, la fascinación era por la forma que transmitían ese conocimiento. Había un área de la filosofía griega que se llamaban los sofistas. Y el sofisma es una mentira tratada como una verdad. Y el arte de estos sofistas era convencer a través de la retórica, a través de la palabra, que esa verdad, que esa mentira era verdad. El punto no era argumentar con la verdad, sino la capacidad intelectual en el uso del lenguaje para convencer a los demás. Y a esto les fascinaba, le encantaba a los de Corintios, porque justamente era una región de una cultura griega dentro de un imperio romano. Pertenecían al imperio romano. Estos filósofos creaban escuelas de pensamiento y tras ellos tenían sus propios discípulos y seguidores. Y esta forma de ver la enseñanza, de ver la filosofía, el conocimiento, algunos de la iglesia de Corintio la trasladaron a la iglesia y por lo tanto dijeron: yo soy discípulo, seguidor de Pablo, yo soy discípulo, seguidor de Apolos. Y esto produjo problemas en la iglesia. Pablo hace ver a los corintios que la sabiduría que ellos estaban valorando estaba causando división y era inferior a la sabiduría del Evangelio. Porque solo la sabiduría manifestada en el mensaje, que para la gente que no conoce a Cristo es una locura, y así Pablo lo escribe, la locura de la cruz. Este mensaje, que muchos consideran locura, es verdadera sabiduría de Dios. Y es el poder de Dios para salvar al hombre. Y es en ella que los corintios debieran haberse gloriado, jactado, ¿cierto? Pero no era así. Y ahora justamente en el capítulo 3 continúa con el mismo tema, con la misma temática. Y va a corregir las divisiones que los corintios habían causado en la iglesia debido al favoritismo de los líderes. En todo caso, como una aclaración, estos líderes, estos maestros, Pablo, Apolos, Pedro, habían iniciado esta división. Ellos lo único que habían hecho con sus dones, con su servicio, eran aportar al crecimiento. No había división entre Apolos y Pablo, ni entre Apolos y Pedro. Entre ellos entendían que eran servidores de Dios. Era la iglesia o algunos de la iglesia que habían hecho esta división. Estos principios no solo se aplican, estas correcciones podríamos decir, estos consejos, estas exhortaciones, estos principios que Pablo le da a la iglesia de Corintios, no solamente son para este tema particular, sino que trascienden a toda época y nos van a servir a nosotros también. Nos van a ayudar a nosotros para que tengamos o no este tipo de situaciones, ayudemos a prevenirlas y estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos va enseñando y podamos crecer en madurez. En la división del sermón
va a ser de la siguiente manera. El sermón ha sido dividido en 6 partes. En la primera parte, del versículo 1 al 4, vamos a hablar acerca de los niños que no crecen. Y esto podría ser raro, pero en la iglesia espiritualmente hay niños y eso no tiene nada de malo. Pero el problema es que hay niños espirituales que no crecen. Después, en el segundo punto, vamos a ver que los hombres y mujeres que Dios ha dotado con sus dones, con sus ministerios, son siervos, colaboradores simplemente de Dios. Y estos siervos, en el punto 3, que son colaboradores de Dios, trabajan para edificar sobre el fundamento que ha sido puesto, que es Cristo. También nos podemos encontrar con falsos colaboradores dentro de la iglesia. Y esto lo único que hacen es destruir el templo, el santuario de Dios. Y cuando me refiero a templo o santuario de Dios, no me refiero al espacio físico, a la construcción de un templo, sino a nosotros. Nosotros somos el templo, nosotros somos el santuario de Dios, individualmente y colectivamente. Y en el punto 5 volvemos a retomar el tema porque Pablo lo retoma en relación a esto. La sabiduría de Cristo es nuestra para ser colaboradores que edificamos de manera correcta y aportamos al crecimiento y a la construcción de este templo espiritual. Y en el punto 6, las conclusiones finales y las aplicaciones. Comencemos por el primer punto. Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cada creyente comienza como un bebé en el conocimiento del Evangelio. Cuando llega a conocer a Cristo, cuando Cristo lo llama, cuando Cristo hace una obra en el hombre, es un bebé espiritual. Va a ser expuesto a las primeras enseñanzas, como dice la Escritura, a las enseñanzas rudimentarias, a los primeros rudimentos, a las cosas básicas. No quiere decir que sean menos importantes en relación a otros, simplemente que son las cosas primeras que uno aprende cuando llega al conocimiento del Evangelio. Y en eso uno no debe sentir vergüenza que lo llamen: tú eres un bebé. A pesar de que tengo más de 50 años, podría en la vida espiritual considerárseme un bebé, porque estoy conociendo recién el Evangelio de Cristo. Podrían llamarme de esa manera espiritualmente y no debiera sentir vergüenza por ello. A esto se refiere la conocida metáfora o figura que Jesús emplea en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, en el versículo 3, cuando le habla a Nicodemo de que debe nacer de nuevo. Nadie que no haya, nacido de nuevo puede entrar al reino de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo. Y por lo tanto, por ahí partimos. Somos bebés, somos niños. Pero el punto es que no debemos quedarnos como niños. Debemos crecer. Sería una tragedia ser un bebé por muchos años. No es normal, no es natural que uno se quede en un estado de bebé. Debemos crecer. También les dice que eran, debido a esto, incapaces de comer viandas, o sea, comer alimento sólido. Lamentablemente les dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. En aquella época es natural, no erais capaces. Pero el punto es que todavía no sois capaces. Y ese es un golpe al orgullo de los corintios, porque ellos estaban jactando, vanagloriando en que eran hombres sabios y que habían sido enseñados incluso por los hombres más ilustres de aquella época. No era menor tener a Pablo como el iniciador de la iglesia en Corintio.
No era menor también tener a Apolos como un enseñador, alguien que había continuado la enseñanza que Pablo había dejado en aquel lugar. Pero Pablo les dice, todavía soy carnales, todavía no son capaces de recibir alimento sólido. No porque hubiese un problema en la enseñanza, sino porque ellos habían desviado su atención a la enseñanza y habían optado por buscar en la sabiduría humana la capacidad, la fuerza para poder seguir creciendo. Craso error. Por lo tanto, aún dependían de leche espiritual. Sus débiles mentes no podían tolerar el alimento sólido. Y en sus relaciones y en su carácter se comportaban como carnales, porque tenían celos, contiendas, disensiones, egos partidistas y más encima se vanagloriaban de esto. Su carnalidad, en todo caso, no significaba que esto era una condición normal de un creyente que está creciendo, sino más bien se estaban comportando de una forma contraria a su nueva naturaleza en Cristo. No es que un bebé en Cristo sea una persona carnal. Una cosa es que se inicie en el conocimiento de la palabra del Señor, pero otra cosa distinta es que ese bebé que va creciendo siga teniendo carnalidad en su vida, siga pecando. O sea, digamos que alguien viene de un trasfondo idolátrico y siga participando de actividades idolátricas, porque es un bebé. No, eso terminó. Y lo que va a comenzar es el conocimiento de Dios, a iluminarlo para que pueda entender a cabalidad por qué eso es contrario a la enseñanza del Evangelio. Repito, su carnalidad no significaba que eso era una condición normal y por lo tanto que Pablo la aceptara en verdaderos creyentes, sino más bien que se estaban comportando de una forma contraria a su nueva naturaleza en Cristo. Así lo habla Romanos capítulo 8. Los que sois carnales, andáis en la carne, bajo los deseos de la carne, dominados por los deseos de la carne. Y los que sois espirituales, andáis en el espíritu. Hay dos realidades: o somos espirituales o somos carnales. Lo que ocurría con los corintios es que no estaban permitiendo que el Espíritu Santo dirigiera sus vidas, controlara sus vidas. Se habían alejado de la sabiduría de Dios, del Evangelio. Y en ese sentido estos creyentes se habían vuelto carnales e inmaduros en cuanto a su carácter. Es por esto que Pablo los reprende. Un incrédulo, un no creyente es naturalmente carnal, gobernado por su naturaleza carnal y por sus impulsos carnales. Por lo tanto, un carnal, un no creyente, un no incrédulo no puede ser exhortado, no puede ser reprendido. Solo los espirituales pueden ser exhortados. En el punto 2, Pablo continúa hablando acerca de esto, pero en relación a que deben entender que los ministros, que los pastores, que los maestros, que los ancianos, que Dios ha puesto en la iglesia son siervos colaboradores de Dios. Y hasta ahora hemos visto al apóstol Pablo exhortando cuán insensato es exaltar a los hombres mediante la forma que tienen de enseñar el mensaje del Evangelio. Cada predicador, cada pastor, cada maestro tiene un estilo, una forma de enseñar la palabra de Dios. Pero eso no significa que nosotros debamos vanagloriar ese estilo, esa forma, y despreciando a los demás. Ahora en el versículo 5 al 9 vamos a desarrollar esto que Pablo empieza a explicar acerca del servicio de todo creyente a la obra del Señor. Esto quiere decir que los hombres y mujeres de Dios solo son siervos que colaboran en la obra del Señor. Ellos lamentablemente tenían la mirada puesta en los hombres y no en Cristo. Estaban dejándose influenciar por su cultura, pero ellos debían madurar.
para entender que los siervos de Dios, que los líderes espirituales son solo servidores de Dios y están en el ministerio por la gracia de Dios, según lo recibido de Dios. Por lo tanto, era incorrecto, una carnalidad, transformarse en seguidores de estos líderes despreciando a otros. Además, tenían un entendimiento vago acerca de lo que significa la obra de Dios y el servicio a Dios. No habían madurado para observar que los siervos del Señor solo hacen lo que el Señor les ha encargado. Y quien daba el crecimiento en la obra era Dios y no los hombres. Es Dios quien usa a sus hijos y Él provee el crecimiento. Recuerde que cuando a Moisés se le mandó a construir el tabernáculo, Dios le dio instrucciones precisas. Y Moisés no dijo, bueno, yo en vez de utilizar oro voy a utilizar plata en este lugar. O cuando le dijo que tenía que utilizar géneros de tal calidad o tipo, Él no los cambió. Él siguió las instrucciones al pie de la letra. Porque un servidor de Dios sigue las instrucciones de su Señor. Por lo tanto, tenían un concepto equivocado del liderazgo en la iglesia. Y ese concepto equivocado era un concepto mundano, en donde el liderazgo humano busca la gloria humana. Los pastores, como digo, y esto lo habla en el versículo 8 al 9, los pastores y maestros son siervos del Señor, aunque cumplan tareas o funciones diferentes. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Apolo regó, yo planté, pero el crecimiento lo da Dios. Son una misma cosa, haciendo cosas distintas. Por lo tanto, la recompensa ¿de quién vendrá? Viene de Dios, no de los hombres. Independiente del oficio o del ministerio que cumplamos en su obra, somos solo colaboradores de Dios y Él es el dueño de la obra. O como en sentido figurado Pablo lo dice, Él es el dueño de la labranza, Él es el dueño del edificio. Nosotros aportamos en esa construcción, pero es porque Él nos ha permitido construir, ser parte de esa construcción, pero Él es el dueño, Él nos ha llamado a construir. El comentario de William MacDonald dice lo siguiente acerca del versículo 9. Dios es aquel ante quien todos son responsables. Todos sus siervos son colaboradores y trabajan conjuntamente en la labranza de Dios. O cambiando la figura, edifican juntos el edificio de Dios. Somos, por lo tanto, colaboradores que pertenecemos a Dios y estamos trabajando unos a otros en la construcción de este edificio. Siervos que colaboran. ¿Pero para qué? Para edificar. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que es Cristo. Conforme, dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, como experto, arquitecto, diseñador, puse el fundamento y otro encima edifica. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Lo que los corintios estaban haciendo era edificar. No, estaban destruyendo. ¿Por qué? Porque el orgullo carnal destruye y divide. En cambio, Pablo, con actitud humilde, pero con carácter, habla con la verdad y da ejemplo a los corintios. Reconoce ante todo que cualquier cosa que haya podido llevar a cabo lo hizo por la gracia de Dios. Pablo era un experto constructor en temas de fundamentos espirituales. Él había andado por todas las regiones de aquella época, por Asia Menor, por el Oriente, por las tierras de Israel, por muchos lugares.
Él puso el fundamento. Él dejó iglesias establecidas. Y después llegaron otros, Apolos, Timoteo, sus compañeros, que siguieron construyendo sobre la obra que Pablo había dejado establecida. Edificaron las iglesias a partir de esos fundamentos. Pablo no es que haya diseñado el fundamento, solo lo puso en su lugar mediante la predicación de Cristo. Este fundamento es Jesucristo, es su persona, es su obra. Y continúa exhortándolos a cimentarse bien en ese fundamento. Los versículos 10 al 13 hablan de eso. Debían entender que el fundamento era de tal calidad en su construcción que lo que se construyera sobre ese fundamento tenía que seguir el mismo patrón. ¿Usted ha visto hoy en día las construcciones de edificios, los grandes rascacielos? El hoyo gigante, inmenso, similar, incluso posiblemente en proporciones a lo que está construido hacia arriba, es un inmenso hoyo. Cientos y miles de toneladas de fierro, de cemento, de piedra, de bolones como los conocemos nosotros. Un gran fundamento, un gran cimiento. ¿Por qué? Porque lo que se va a construir después es inmenso y tiene que soportar ese peso. Tiene que soportar los posibles terremotos, huracanes, inundaciones. ¿Se imagina usted lo ridículo que sería si hiciéramos un inmenso hoyo, una inmensa fundación, miles y miles de dinero gastado en materiales para hacer eso y construir una media agua, una choza? Sería ridículo. Y es eso lo que Pablo les está diciendo. El fundamento es Cristo. Y ustedes tienen que considerar ese fundamento y construir en base a ese fundamento. Porque si no, su obra puede ser considerada de acuerdo a un tipo de material que puede permanecer en el tiempo o puede perecer. Debían entender que el fundamento era de tal calidad en su construcción que lo que construyen sobre ese fundamento tenía que seguir el mismo patrón. Al fundamento no le va a pasar absolutamente nada. Si alguno quisiera, ¿cierto?, en una determinada ocasión hacer esto que estuvimos explicando de un gran fundamento y construir después algo endeble, el viento, el fuego, un terremoto lo pueden destruir. Así también, no solamente ellos deben mirar con qué materiales están construyendo, sino también con miras a que reciban el galardón que está prometido para todos los que trabajan en la obra del Señor. Si la obra de alguno se quemare, dice el versículo 15, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué está hablando de esto? Porque dice que debemos mirar cómo edificamos en el versículo 12. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aunque en primer lugar esto se refiere en esto de construir, se hace referencia a los pastores, maestros, ancianos, porque son los que enseñan. En segunda instancia, también deben incluirse y considerarse todos los creyentes, que son llamados a edificar la iglesia por medio de un ministerio fiel. Cuando Pablo habla acerca de oro, plata, piedras preciosas, estos son materiales de calidad superior que representan el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia.
Y cuando habla de madera, heno o hojarasca, son materiales inferiores que representan toda actividad superficial que carezca de valor eterno. No se refiere necesariamente a actividades malas, pecaminosas. No está hablando aquí de cosas que son pecado. En este caso, en primer lugar, a aquellos que enseñan la palabra, todo lo que se haya logrado en el poder de Dios y para su gloria va a sobrevivir. Pero todo aquello que se hace con otros fines, que no sea dependiendo del poder y de la gracia de Dios y para su gloria, será comparado a madera, heno y hojarasca, que no tendrá valor alguno. Reitero, esto no se refiere a algo bueno o malo moralmente, sino más bien en relación al servicio que prestamos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nos reunimos, cuando prestamos un servicio al Señor? No tiene que ver con cantidad, sino con calidad, con cualidad. Y esto solo tiene el propósito de determinar recompensas eternas en base a un servicio que se hace con amor y con fidelidad. Ya dijimos, no tiene que ver con la salvación, no está en juego la salvación, porque Cristo ya pagó ese precio. Y por lo tanto es bueno aclarar que aunque aquí se muestra el valor superior de la gracia expresada en la obra de Cristo, porque nadie puede suplantar la obra de Cristo en la obra, en el proceso de salvación hacia nosotros, y para asegurar esa salvación, de todas maneras, sería muy triste que nuestro servicio, que nuestro ministerio, al final de los días, sea hallado tan poco fructífero, no en cantidad, sino en motivación, en acción, en propósito, que no encontremos recompensa alguna. Sería triste que el Señor nos hubiese salvado, pero que no haya recompensas para nosotros por la labor efectuada. Y recuerden, y vuelvo a reiterar porque esto es muy importante establecerlo, no se trata de cantidad, de tiempo tampoco. Se trata de la motivación, del espíritu que hay en nosotros para servir al Señor. Y eso Dios lo valora. Recuerde que Él conoce nuestros corazones. Su palabra, ¿cierto?, descubre lo que hay en nuestras vidas. Y por lo tanto, la única manera de hacer un servicio correcto en relación al fundamento con ese mismo espíritu es que nosotros dependamos completamente de la obra del Señor, de su Espíritu Santo, permanentemente acudiendo a los medios de gracia, que son la oración, la enseñanza de su palabra. Debemos recordar también que Pablo les advierte acerca de estos falsos enseñadores, falsos colaboradores, que también dividen la iglesia, que a diferencia de estos carnales, o que parecen carnales por sus actitudes, pero que son espirituales porque son hijos verdaderos del Señor, hay hombres que se han introducido en algunas iglesias y el fin de esto es destruir el templo de Dios, la casa espiritual de Dios que somos cada uno de nosotros. Pablo les recuerda en el versículo 16 y 17 a los creyentes que ellos son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ellos. Y por lo tanto, mirando cómo edifican sobre el fundamento, deben comprender que ellos mismos son en forma individual, pero también colectivamente, como ahora nos estamos reuniendo como iglesia, somos el templo de Dios, el lugar donde está la presencia del Señor. El Señor habita en medio de su pueblo. Y así lo enfatiza la oración en el versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Sabemos o no sabemos? Somos templo de Dios. Somos el lugar de habitación de su Espíritu Santo. Pero dijimos que también a Corintio habían llegado falsos maestros que habían contribuido a este desorden y a esta división.
Esta situación puede ser muy peligrosa en una iglesia, porque no se trata de verdaderos creyentes, sino de falsos creyentes que pueden destruir incluso una congregación. Para el Señor, su iglesia es una cosa sagrada. El que se mete con su iglesia, se mete con Él. Somos la niña de sus ojos. Y por esto la advertencia es tan severa que hace el apóstol Pablo. Si alguno destruye el santuario de Dios, que somos nosotros, su iglesia, Dios le destruirá a él. Por lo tanto, como templo de Dios, también nosotros y aquella iglesia debían anhelar vivir en santidad, vivir acorde a lo que son. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos del Señor, templo, casa y habitación de su Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos que tener una vida llena de carnalidades, sino que tenemos que tener una vida que progresa en santidad. Por cierto que tendremos caída, pero el verdadero creyente se arrepiente y va a las plantas del Señor cuando es confrontado con la palabra del Señor. Aquel que no es creyente no escuchará, no oirá, no pondrá atención. Por lo tanto, un siervo verdadero no actúa de forma independiente para cumplir los deseos de su propia voluntad, sino que busca complacer únicamente a quien sirve. ¿A quién servimos? Al Señor. Él es a quien nosotros debemos dar, ¿cierto?, cumplimiento. En el punto 5 habla Pablo en esta carta, en este capítulo 3, acerca de la sabiduría de Cristo. Y ella es nuestra para ser colaboradores que edificamos de manera correcta. Y esto lo habla en los versículos 18 al 23. Ellos debían gloriarse solo en Cristo y no en los hombres. En estos últimos versículos vuelve a retomar el tema de la sabiduría comentado y predicado en el capítulo 2. Y les exhorta acerca de esto, a que no se autoengañen justificando su actitud mundana, creyendo que pueden mejorar el mensaje del Evangelio por medio de su sabiduría humana, creando divisiones partidistas. Les convendría mucho mejor, y poner atención a esto, rechazar esa sabiduría y aceptar la sabiduría que el mundo considera como locura, el Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo. Él reafirma este pensamiento citando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Si usted quiere después leerlos, Job capítulo 5, versículo 13 y el Salmo 94, versículo 11. Ninguna sabiduría puede reemplazar el Evangelio para salvar. Ninguna sabiduría humana puede reemplazar la sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio y en su obra para construir, para edificar o para hacer crecer una congregación. Para terminar, es casi imposible que uno no tenga, quiero decir, ciertos gustos o preferencias a la hora de escuchar o seguir enseñanzas de hombres de Dios. Y cuando me refiero a hombres de Dios, es que son hombres de Dios. El consejo no es aquí que tengamos cuidado de que estemos escuchando a falsos maestros, no. No tiene nada de malo en seguir, en tener ciertas preferencias, en tener ciertos gustos, en escuchar a ciertos hombres, pastores, maestros, enseñadores de Dios. Pero lo que sí tenemos que cuidarnos es que le demos un valor casi al mismo rango inerrante, sin errores, de la palabra de Dios o del Señor Jesucristo. Y más encima, despreciando a otros maestros, despreciando a otros pastores, despreciando a otros enseñadores. Y menos que eso sea ocasión de celos y discusiones. Debemos procurar, sobre todas las cosas, la unidad del cuerpo de Cristo. Lo demás es carnalidad e inmadurez. ¿Qué es pues Apolos? Dice Pablo.
¿Y qué es Pablo? Servidores, solamente servidores, mediante los cuales ustedes han creído. ¿Qué somos nosotros? Servidores de Dios, por la gracia del Señor. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y nosotros debemos estar contentos a pesar de todas las cosas, alegres, gozosos, porque lo que hoy día vemos nosotros en este lugar es la gracia del Señor. Que los que estuvieron antes no están hoy día, que fueron distintos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado o nosotros mismos hemos visto esta experiencia de simplemente por el estilo, por el gusto, en la administración de un pastor que llega a hacerse cargo de una iglesia porque el pastor anterior o fue cambiado o falleció después de haber tenido una larga administración durante muchos años? Por el simple estilo o gusto, muchos se van. Dicen, no me gusta. El otro pastor me visitaba, este no me visita. ¿Ha escuchado usted esos comentarios? El otro pastor era cortito, este muy larguero para predicar. Así que no, me cambio de iglesia. Me voy de este lugar. O empiezan los comentarios a armarse grupos y a dividir a la iglesia en torno a esto. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Primeramente, originalmente a la iglesia de Corintio, pero que también nos sirve a nosotros, que tengamos cuidado en esto. Porque estas cosas aparentemente no generan problemas, no generan dificultades, pero sin darnos cuenta, cuando damos cabida a la carnalidad, porque esto es una actitud carnal propia de la naturaleza pecaminosa carnal, entonces no nos damos ni cuenta cuando muchas veces se generan problemas y divisiones en la iglesia. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Tengamos cuidado, amados hermanos, por lo tanto, con el hecho de que por pertenecer muchas veces a una denominación determinada o seguir las enseñanzas de un pastor o un maestro en particular, en nosotros hay un espíritu orgulloso, jactancioso y divisorio. Esto es lo normal en el mundo. Así se estila. Pero en la iglesia de Cristo no es así y no debiera ser así porque todos somos de Cristo. Esta es la verdadera y apropiada dignidad del creyente. Somos de Cristo y lo de Cristo es nuestro, incluso los pastores, incluso los maestros y enseñadores son de la iglesia para su beneficio, para su provecho. Es decir, es dado para nuestro provecho. Incluso los que enseñan a su iglesia, como dijimos, como los pastores. Entonces Pablo les deja de manifiesto que es una tamaña insensatez levantar grupos y divisiones en la iglesia. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar de esto para ir terminando? Hay desafíos frente a esto. El desafío es crecer y madurar en el conocimiento de su palabra, evitando toda carnalidad que produzca problemas en la congregación. Apreciar y respetar a aquellos que nos enseñan, a nuestros pastores, a nuestros enseñadores, que son siervos que colaboran en edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros también somos colaboradores que ayudamos a construir este templo espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Dios, confiando solo en la sabiduría manifestada en su palabra y en su evangelio. Porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que no nos falta ningún don, esperando con anhelada esperanza, anhelado gozo, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a cada uno le dará la recompensa que corresponde, el cual también nos confirmará hasta el fin. Fiel es Dios para confirmarnos, para sostenernos,
en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, porque muchas veces la obra del Señor, la vida del creyente se transforma en una vida difícil, complicada, enfrentado a pruebas y situaciones difíciles, pero dice, el cual nos confirmará, o sea, nos sostendrá, nos sustentará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El presente, el futuro, el mundo, los pastores, los maestros, todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.